su propio hijo lo echó a la calle en plena noche. Después de dedicarle toda su vida. Abandonado, sin hogar, sin nadie. Hasta que un desconocido cambió su destino para siempre. Esta es la historia de un padre que lo perdió todo, menos la capacidad de amar. En las empedradas y antiguas calles de Toledo, donde cada amanecer parecía arrastrar siglos de historia entre los muros dorados por el sol, vivía don Mateo Álvarez, un anciano de 78 años cuyo único orgullo había sido siempre su hijo, Álvaro, a quien había criado solo tras la muerte prematura de su esposa Sofía. Con sus manos de carpintero forjadas por años de trabajo duro había construido no solo muebles para medio barrio, sino también un hogar donde su hijo pudiera crecer sin sentir nunca la ausencia de nada, pero el tiempo, ese ladrón silencioso que cambia corazones sin que uno se dé cuenta, había endurecido el alma de Álvaro, quien ahora, a sus 38 años, estaba más preocupado por ascender socialmente y mantener las apariencias que por recordar los sacrificios de su padre. Aquella mañana, Mateo se había levantado temprano, como siempre, para preparar una taza de café para recibir a su hijo, limpiando la mesa con sus movimientos lentos pero cariñosos, convencido de que, aunque las visitas de Álvaro eran cada vez más frías y breves, seguía siendo su niño, el mismo al que de pequeño llevaba sobre los hombros para que pudiera ver las procesiones desde arriba. Sin embargo, el sonido del coche que se detuvo frente a la casa no trajo la alegría que Mateo esperaba, sino una inquietud que le apretó el pecho. Álvaro entró acompañado de su esposa, Lucía, una mujer de rostro afilado que arrugó la nariz apenas cruzó la puerta, quejándose de que la casa olía a humedad y que el sitio parecía un museo viejo. Mateo, con la paciencia que solo los años y los golpes de la vida podían otorgar, sonrió intentando disimular la herida de aquellas palabras, ofreciéndoles asiento, pero los dos se mantuvieron de pie, rígidos, como si estuvieran a punto de anunciar un veredicto. Álvaro respiró hondo y dijo sin rodeos que necesitaban vender la casa, la misma casa que Mateo había levantado con sus manos, porque el banco los estaba presionando y necesitaban dinero para un nuevo negocio, explicando que solo sería por un tiempo y que él, Mateo, podría quedarse en una residencia o en algún centro del ayuntamiento, como si hablaran de un mueble viejo que ya no encajaba en la sala. Mateo sintió que el alma se le rompía, pero aún así intentó apelar a los recuerdos, a los esfuerzos, a la historia de esa casa donde Sofía había reído, cocinado y cantado, pero Lucía, impaciente, lo interrumpió con un tono helado, diciéndole que no hiciera drama, que era lo mejor para todos y que no podían cargar con él porque tenían otros planes. Entonces Álvaro, evitando mirarlo a los ojos, remató con un "ya está decidido". Y en ese instante Mateo comprendió que nada de lo que dijera cambiaría el destino que su propio hijo había elegido para él. Con el corazón apretado, aceptó con una dignidad que contrastaba con la indiferencia de la pareja, aunque por dentro se desmoronaba como uno de los viejos muebles que él mismo reconstruía. Aquella misma tarde, antes de que el sol terminara de caer, Mateo recogió sus pocas pertenencias en una bolsa desgastada y abandonó el hogar que había sido su refugio durante décadas, caminando lentamente hacia la fría calle donde la brisa nocturna parecía susurrarle que el mundo ya no tenía un lugar para él. Pero cuando la oscuridad empezaba a envolver la ciudad y Mateo se sentó cansado en un banco de piedra, apareció Diego, un joven mecánico del barrio que siempre lo había saludado con respeto. Al verlo allí, solo y con la mirada perdida, corrió hacia él preguntando qué había pasado, y cuando Mateo, con vergüenza y voz quebrada, explicó que su hijo lo había echado, Diego sintió como la rabia le subía por la garganta, jurando en silencio que ningún hombre que había dado tanto merecía un final tan cruel, llevándolo a su propia casa sin pedir permiso y diciéndole que mientras él respirara, Mateo nunca volvería a dormir en la calle, sin imaginar que aquel gesto cambiaría para siempre el destino de ambos. Diego llevó a don Mateo hasta su pequeño apartamento en el barrio obrero de La Cornisa, una zona humilde de Toledo donde los vecinos aún se saludaban desde los balcones y donde la vida, aunque dura, tenía un calor humano que ya no existía en las calles más ricas. Al abrir la puerta,
el aroma a aceite, metal y jabón barato se mezclaba con el ruido lejano de motocicletas que Diego solía reparar en el taller donde trabajaba, y aunque el lugar era modesto, una cocina estrecha, un salón con muebles viejos y un sofá que ya había visto mejores días, para Mateo aquello se sintió como un refugio después de haber sido expulsado de su propio hogar, como si el cariño sincero de un desconocido valiera más que los lazos sanguíneos que su propio hijo había cortado sin remordimiento alguno. Diego, movido por una mezcla de indignación y compasión, preparó una sopa caliente para Mateo, quien, mientras sorbía lentamente, no dejaba de pedir disculpas por causar molestias. Pero Diego lo interrumpía con un gesto firme, diciéndole que no debía agradecer nada, que él había escuchado desde niño las historias sobre el maestro Mateo, el carpintero que ayudaba a medio barrio sin cobrar un céntimo cuando alguien pasaba por una mala racha, y que ahora era su turno de devolverle algo de la bondad que había sembrado durante toda su vida. Sin embargo, aquella primera noche Mateo no pudo evitar llorar en silencio cuando Diego salió a la cocina. El dolor de sentirse traicionado por su propio hijo era demasiado profundo. Un hueco oscuro en el pecho que ni la sopa caliente ni las palabras amables podían llenar. Recordó entonces a Sofía, su esposa fallecida, imaginándola con su sonrisa dulce, preguntándose qué pensaría al verlos ahora. Preguntándose también en qué momento su hijo había dejado de ser el niño tierno que dormía abrazado a su cuello y se había convertido en un hombre capaz de abandonarlo en la calle por un puñado de billetes. Al día siguiente, Diego, decidido a hacer las cosas bien, habló con su jefa del taller para reorganizar horarios y poder acompañar a Mateo a los servicios sociales, pero al llegar allí, en un edificio gris donde la gente esperaba sentada en sillas de plástico bajo tubos de luz parpadeantes, se toparon con trámites interminables y trabajadores saturados que apenas tenían tiempo para escuchar sus explicaciones. Aún así, uno de los asistentes sociales quedó sorprendido al saber que el propio hijo había expulsado a Mateo de su vivienda, pero legalmente, sin denuncias de por medio, no podían intervenir. Solo ofrecer listas de espera para alojamientos temporales que tardaban semanas, a veces meses. Diego salió frustrado, apretando los dientes, mientras Mateo intentaba consolarlo, diciéndole que no se preocupara, que él ya era un hombre viejo y que no importaba dónde terminara. Pero esas palabras solo aumentaron la rabia del joven, quien no entendía cómo un padre podía aceptar con tanta resignación algo tan injusto. Esa misma tarde, los vecinos del edificio, al enterarse por Diego de lo ocurrido, comenzaron a aparecer uno por uno. Doña Remedios del tercer piso dejó alimentos. El señor Vicente, antiguo amigo de Mateo en el barrio, recordó anécdotas de juventud, y la joven Ana, que vivía frente al taller, donó una manta nueva. Mateo, abrumado por tanta generosidad, se preguntaba cómo era posible que personas que apenas lo conocían lo trataran con más humanidad que su propia familia. Mientras tanto, en la casa que había sido suya durante toda una vida, Álvaro y Lucía comenzaban a contactar con agencias inmobiliarias para vender la propiedad, sin imaginar que el barrio entero ya sabía lo que habían hecho, y que aquel acto desalmado estaba extendiéndose de boca en boca como una mancha que nadie podía limpiar. Esa noche, Diego le ofreció su propia cama a Mateo, insistiendo en dormir él en el sofá, pero Mateo se opuso, provocando un tierno forcejeo entre ambos hasta que terminaron riéndose, un sonido que, para Mateo, llevaba años desaparecido de su vida. Sin darse cuenta, en esa relación recién nacida había algo que no existía desde la muerte de Sofía, un sentimiento de familia auténtica, no basada en sangre ni en obligaciones, sino en respeto y cariño real. Mientras el silencio nocturno descendía sobre Toledo, Mateo cerró los ojos sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, la esperanza de que, aunque la vida le hubiera arrebatado casi todo, quizá aún quedaban personas capaces de verlo no como una carga, sino como un ser humano que merecía dignidad, amor y un lugar al que pudiera llamar hogar. Los días siguientes en el modesto apartamento de Diego transcurrieron entre pequeñas rutinas que lentamente comenzaban a reconstruir el ánimo de don Mateo. Cada mañana, el olor a café recién hecho llenaba la cocina,
mientras el anciano observaba desde la ventana cómo la luz dorada del amanecer resbalaba por los tejados de la cornisa, y aunque aún sentía el peso de la traición de su hijo, encontraba en aquellos momentos sencillos una calma que creía perdida para siempre. Sin embargo, lo que él no sabía era que su historia había empezado a correr por todo el barrio, no como un simple chisme, sino como una injusticia que indignó a muchos, sobre todo a los vecinos que lo habían conocido durante décadas como un hombre noble y trabajador. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Diego a ordenar herramientas en el taller, insistía en sentirse útil para no ser una carga, apareció de manera inesperada doña Remedios con expresión grave. Había escuchado que Álvaro y Lucía no solo planeaban vender la casa, sino también deshacerse rápido de todas las pertenencias de Mateo, incluidos los muebles que él mismo había construido con tanto amor, y esa revelación cayó como un balde de agua helada sobre el anciano, que sintió como un temblor le recorría los dedos al imaginar los recuerdos de su vida subastados al mejor postor. Diego, furioso, decidió esa noche ir directamente a hablar con Álvaro, y aunque Mateo le suplicó que no fuera, temiendo que el conflicto empeorara, el joven no pudo contener la necesidad de enfrentar al hombre que había tratado con tal crueldad a su propio padre. Cuando Diego llegó a la casa antigua, una vivienda ahora fría, sin alma, impregnada del eco de lo que alguna vez fue un hogar, encontró a Álvaro revisando papeles con impaciencia. Al verlo, Álvaro intentó fingir tranquilidad, pero Diego, sin rodeos, lo acusó de haber deshonrado la memoria de Sofía y de haber abandonado a quien le había dado todo. Álvaro, irritado, respondió que Diego no tenía derecho a entrometerse en asuntos familiares, pero sus argumentos se desmoronaban en cuanto pronunciaba cada palabra, porque en su interior comenzaba a germinar una sombra de duda alimentada por el peso de la culpa que ya no podía ignorar. Aún así, su orgullo lo empujó a expulsar a Diego de la casa con insultos, defendiendo su decisión como un acto necesario y no como la cobardía que realmente era. Esa misma noche, Mateo, sentado en el sofá con una manta sobre las piernas, esperó a Diego con creciente inquietud, temiendo que algo malo hubiera ocurrido. Cuando el joven regresó visiblemente tenso, Mateo tomó sus manos y lo miró con una mezcla de tristeza y agradecimiento, diciéndole que no podía pedirle más de lo que ya hacía por él, que no deseaba enfrentamientos ni violencia, porque el rencor solo genera más dolor. Pero Diego, con los ojos llenos de determinación, prometió que no permitiría que nadie pisoteara la dignidad de Mateo otra vez. Mientras tanto, el barrio seguía hablando, y poco a poco comenzaron a aparecer personas que recordaban favores del pasado, un hombre al que Mateo había construido un ataúd para su madre sin cobrarle, una mujer que había recibido de él una cuna para su hija cuando no tenía dinero, un sacerdote que lo había visto reparar bancos de la iglesia de forma anónima. Todas estas historias formaron una especie de corriente silenciosa que, sin Mateo saberlo, aumentaba la indignación contra Álvaro. A medida que la semana avanzaba, Mateo comenzó a tener episodios de cansancio extremo, esos que aparecen cuando el alma carga más peso del que el cuerpo soporta, pero aún así procuraba no preocupar a Diego, quien ya lo cuidaba como si fuera de su propia sangre. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales del apartamento, Mateo se quedó mirando una vieja fotografía que siempre llevaba en un bolsillo interior. Él, Sofía y Álvaro de niños sonriendo frente a la Catedral de Toledo. Al ver esa imagen, una punzada de dolor le atravesó el pecho, preguntándose en qué punto exacto su hijo había dejado de ser aquel niño tierno para convertirse en un hombre capaz de despojar a su propio padre de todo, incluso de su dignidad. Esa noche, antes de dormir, Mateo sintió algo nuevo, una mezcla extraña entre miedo, nostalgia y un presentimiento oscuro, como si el destino estuviera preparando un giro inesperado que sacaría verdades ocultas a la luz, y aunque no sabía qué forma tomaría, presintió que su historia, lejos de terminar, estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Los días continuaron avanzando como un río lento y cargado de incertidumbre, y mientras Diego intentaba mantener la rutina del taller, el barrio entero seguía indignado por la manera en que Álvaro había tratado a su padre.
Sin embargo, lejos de la solidaridad y el calor humano que rodeaban ahora a don Mateo, la casa donde vivían Álvaro y Lucía comenzaba a convertirse en un espacio pesado, agobiante, como si las paredes mismas se hubieran impregnado del rechazo social que ambos empezaban a sentir. Los vecinos, antes cordiales, ahora cambiaban de acera al verlos. Algunos los miraban con desprecio y otros murmuraban entre dientes, incapaces de imaginar cómo un hijo podía abandonar a su padre en la calle. Incluso las tiendas del barrio, donde Álvaro siempre había entrado con aire de superioridad, ahora lo atendían con frialdad, recordándole silenciosamente que las acciones tienen consecuencias. Todo esto fue calando poco a poco en su conciencia, aunque él se empeñaba en justificarse, repitiéndose que lo había hecho por necesidad, por el bien de su familia, intentando convencerse de que no había otra opción, pero en el fondo de su alma algo empezó a resquebrajarse, una voz pequeña, persistente, que llevaba años dormida, comenzó a despertar con fuerza. Lucía, sin embargo, no mostraba señales de remordimiento, al contrario, se irritaba cada vez que alguien mencionaba a Mateo, exigiendo a Álvaro que se mantuviera firme en la decisión de vender la casa cuanto antes y que dejara de victimizarse por un viejo que no había sabido organizar su vida. Esa frialdad empezaba a erosionar incluso la relación entre ellos, pues Álvaro, aunque no quería admitirlo, cada noche pensaba en su padre sentado en aquel banco de piedra, solo y sin hogar, mientras él dormía en una cama cómoda. Esa imagen lo perseguía como un fantasma. En el taller, Diego seguía preocupado. Mateo había comenzado a tener episodios de tos persistente y mareos leves, quizá por el estrés acumulado y las noches sin dormir antes de que Diego lo acogiera. A pesar de ello, Mateo intentaba mostrarse fuerte, ocultando cualquier malestar para no preocupar al joven que tanto hacía por él. Un día, al regresar de hacer unos recados, Diego encontró a Mateo sentado en silencio en el sofá, mirando fijamente la misma foto desgastada donde aparecía su esposa Sofía. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de ternura y despedida que estremeció a Diego, quien se arrodilló frente a él preguntándole qué ocurría. Mateo suspiró profundamente y confesó que había tenido un sueño en el que Sofía le hablaba desde un campo lleno de luz, diciéndole que no guardara rencor, que el perdón era la única llave para liberar el alma, pero también le advertía que el tiempo es frágil y que debía prepararse para los caminos que estaban por venir. Diego, aunque no era religioso, sintió un calor extraño en el pecho, como si aquel sueño tuviera un significado más profundo del que Mateo quería admitir. Esa tarde, el barrio recibió una noticia inesperada. Una organización local que apoyaba a personas mayores vulnerables, al enterarse por remedios de la situación de Mateo, decidió intervenir y ofrecerle apoyo legal y psicológico. Al conocer los detalles del caso, uno de los abogados señaló que, si Mateo lo deseaba, podían iniciar un proceso contra Álvaro por abandono familiar, pues en España existían leyes que protegían a los ancianos de este tipo de negligencias. Diego, al escuchar esto, montó en cólera, dispuesto a denunciar a Álvaro sin dudar, pero Mateo, con una serenidad que contrastaba con la indignación del joven, negó rotundamente la idea. «No quiero destruir la vida de mi hijo», dijo con voz temblorosa, «aunque él haya olvidado la mía». Estas palabras dejaron a todos en silencio, pues no nacían de la debilidad, sino de un amor profundo que sobrevivía incluso a la traición. Mientras tanto, Álvaro, ya consumido por la presión social y la sombra del remordimiento, comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a su padre llamándolo desde una calle oscura, extendiendo una mano que él, paralizado, era incapaz de alcanzar. Cada mañana despertaba empapado en sudor, sintiendo que había cruzado una línea de la que no sabía cómo regresar. Lucía veía ese deterioro con impaciencia, incapaz de comprender el conflicto interno de su marido, pues para ella todo se reducía al dinero y al ascenso social, pero en Álvaro, algo había empezado a romperse de forma irreversible. Una noche, después de una discusión especialmente tensa, Álvaro salió de casa sin rumbo, caminando por las mismas calles donde días antes había dejado a su padre en la calle. Cada paso que daba le pesaba como una piedra,
recordándole voces del pasado, recuerdos de infancia, el olor a madera recién cortada en el taller de Mateo, las manos de su padre guiando las suyas mientras le enseñaba a lijar una tabla, los domingos en que Sofía preparaba pan caliente y los tres comían juntos en la cocina, iluminada por la tarde toledana. Esa avalancha de recuerdos lo derrumbó, obligándolo a sentarse en un banco mientras las lágrimas brotaban por primera vez en muchos años, y fue entonces cuando comprendió que, por primera vez en su vida adulta, tenía miedo de haber perdido de verdad al único hombre que lo había amado sin condiciones. A medida que la noche avanzaba, sintió que algo debía hacer, pero no sabía si aún quedaba tiempo para reparar el daño. En algún lugar de la ciudad, su padre dormía con el corazón cansado, y su conciencia, finalmente despierta, le exigía enfrentarse a lo que había hecho, aunque temiera que ya fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Toledo amaneció envuelta en una neblina suave que cubría los tejados como un velo triste, y mientras Diego preparaba café en la cocina, percibió un silencio extraño que lo inquietó profundamente. Al acercarse al salón, encontró a Mateo sentado en el borde del sofá, con la mirada perdida y las manos temblorosas, como si hubiera pasado la noche luchando con pensamientos que le habían robado el sueño. Y aunque intentó ocultarlo, Diego notó que respiraba con dificultad, por lo que decidió llevarlo al centro de salud sin esperar más, pero Mateo insistió en que no era necesario, diciendo que solo era el peso de los años. Aún así, aceptó acompañarlo, quizá porque en su interior presentía que algo importante estaba por suceder. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Álvaro despertaba con un nudo en la garganta y la sensación insoportable de que algo terrible estaba cerca, una intuición que lo obligó a levantarse de golpe y salir corriendo de casa bajo la mirada incrédula de Lucía. Sin pensar en coches, trabajo ni orgullo, comenzó a recorrer las calles buscando a su padre, ignorando el frío que mordía su rostro, guiado únicamente por el remordimiento que ahora lo consumía por completo. En el centro de salud, Mateo fue atendido por una médica joven que, tras examinarlo, notó arritmias preocupantes y signos de agotamiento extremo, consecuencia del estrés emocional y de las semanas recientes. Recomendó ingresarlo inmediatamente para monitoreo, algo que Diego aceptó sin dudar, pero Mateo, con una serenidad casi sobrenatural, tomó su mano y le pidió esperar un momento, como si necesitara aclarar algo antes de permitir que lo conectaran a las máquinas. Fue entonces cuando, en un giro inesperado del destino, Álvaro apareció en la entrada del pasillo, jadeando, con la ropa desordenada y los ojos llenos de lágrimas, y al ver a su padre sentado en la camilla, tan frágil, tan distinto al hombre fuerte que lo había criado, su corazón se desplomó, caminó hacia él con torpeza, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperlo, y al llegar, cayó de rodillas frente a Mateo, llorando sin vergüenza, pidiéndole perdón una y otra vez, repitiendo que había sido un imbécil, que el dinero lo había cegado, que su vida se había convertido en una cárcel construida por sus propias decisiones y que, si él moría sin que él pudiera reparar el daño, jamás se lo perdonaría. Diego observaba la escena con tensión, sin saber si intervenir, pero Mateo levantó lentamente una mano temblorosa y tocó el rostro de su hijo, limpiándole las lágrimas como lo había hecho cuando era niño. Le dijo con voz suave, casi susurrada, que el perdón no era un premio, sino un puente que se construye desde el amor, y que él, a pesar del dolor vivido, nunca había dejado de quererlo, porque un padre no apaga su corazón aunque el mundo se lo pida. Álvaro rompió en un llanto aún más profundo, aferrándose a la mano de su padre como si temiera perderlo en ese mismo instante, y prometió cuidarlo, devolverle la casa, reparar cada ofensa y dedicar su vida a enmendar lo que había roto. Pero Mateo, con los ojos humedecidos, negó suavemente, diciendo que las cosas materiales no importaban, que lo esencial era que su hijo había despertado antes de que fuera demasiado tarde. La médica regresó para llevarlo a la sala de observación, y mientras lo trasladaban, Mateo cerró los ojos y sintió la presencia de Sofía a su lado, como una brisa cálida que lo envolvía.
La escuchó decirle que todavía no era el momento de irse, que debía quedarse un poco más porque alguien, su hijo, lo necesitaba para aprender a vivir con el corazón y no con el bolsillo. Tras 2 días ingresado, Mateo comenzó a mejorar lentamente, y Álvaro no se movió de su lado ni un solo minuto, rechazando incluso las visitas de Lucía, quien no podía comprender cómo el hombre que había moldeado podía transformarse tan rápido, al ver que ella no mostraba ni una pizca de arrepentimiento ni empatía. Álvaro finalmente comprendió que había estado viviendo con una persona que no entendía el valor de la familia ni del respeto, y tomó la decisión de separarse de ella, un acto difícil, pero necesario para empezar de nuevo. Cuando Mateo fue dado de alta, el barrio entero celebró como si un héroe hubiera regresado del abismo. Remedios llevó comida, Vicente reparó una vieja silla del taller de Mateo, y los niños del barrio le regalaron dibujos. Incluso el sacerdote de la parroquia se acercó a bendecir la nueva etapa que el anciano comenzaba. Álvaro, profundamente cambiado, vendió su coche de lujo y compró un modesto piso cerca del taller de Diego para poder cuidar personalmente de su padre. Pidió perdón a cada vecino que había ofendido y se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera, sabiendo que la humildad es un camino largo pero necesario para sanar el alma. Con el paso de los meses, Mateo recuperó fuerzas y cada tarde caminaba lentamente por las calles de Toledo acompañado por Diego y Álvaro, quienes, aunque distintos, habían aprendido a unir sus vidas alrededor del cariño sincero que el anciano les inspiraba. Y así, en una ciudad antigua donde las piedras guardan secretos de siglos, Mateo descubrió que la familia no siempre es la sangre, sino quienes te sostienen cuando todo parece derrumbarse, que el perdón puede salvar un corazón perdido, y que, incluso después del dolor más profundo, la vida siempre deja una puerta abierta para empezar de nuevo.